Wolfsburgo, el corazón industrial de Alemania, enfrenta una tormenta sin precedentes con una dependencia casi total en Volkswagen. La ciudad tiembla ante la posibilidad de que 3 de sus empresas cierren, poniendo en riesgo más de 60.000 empleos directos. Veamos el siguiente reporte. En líneas rojas, Wolfsburgo, la ciudad que respira al compás de Volkswagen, se enfrenta en una crisis sin precedentes. Con una población de 128.000 habitantes, más de 60.000 dependen directamente de la empresa automotriz y otros 30.000 de empleos relacionados. La reciente noticia de que Volkswagen podría cerrar 13 de sus 10 fábricas en Alemania ha sembrado el pánico en esta comunidad. Yo quizá puedo dar algo de esperanza, porque el mensaje bíblico es, en última instancia, un mensaje de esperanza, dice el pastor Dirk Wagner, de 65 años, intentando calmar los ánimos. En este contexto, su labor se ve desbordada por la incertidumbre que asola la ciudad. La dependencia abismal de Wolfsburgo hacia Volkswagen es alarmante. La posible pérdida de hasta 10.000 empleos directos amenaza con desestabilizar no solo la economía local, sino también la identidad misma de la ciudad. Los habitantes expresan su preocupación. Hay tensión, la gente está preocupada, miedo. Estas palabras resuenan en cada rincón, desde las fábricas hasta las iglesias, reflejando un miedo casi palpable. El posible impacto económico se estima en pérdidas de millones de euros que podrían llevar a una crisis social sin precedentes. La situación se agrava por la inacción y las decisiones cuestionables de los líderes alemanes y europeos. El canciller Olaf Scholz y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parecen más enfocados en alianzas políticas y maniobras diplomáticas que en atender las necesidades urgentes de su pueblo. Mientras el desempleo amenaza con dispararse y la inflación devora los bolsillos de las familias, los discursos de Scholz se centran en promesas de colaboraciones internacionales y de defensa común que poco hacen por aliviar el temor cotidiano de millones de alemanes. Von der Leyen, por su parte, parece más preocupada por mantener un frente unido en Bruselas que por escuchar las voces desesperadas de las ciudades industriales como Wolfsburgo. El futuro de la ciudad entera está en juego y los líderes parecen sordos al clamor de la gente. La economía alemana, que se enorgullecía de su robustez, está siendo erosionada por decisiones políticas que priorizan intereses exteriores y alianzas militares sobre la industria, que una vez fue su columna vertebral y ejemplo para el resto de los países. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte del día de hoy. Virginia, ¿cómo te encuentras? Un gusto saludarte, Miguel Luis, de nuevo y toda a nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues si yo quisiera explicarle un poco a nuestra audiencia la razón por la que Wolfsburgo es llamada el corazón industrial de Alemania, es porque está directamente relacionada con el peso de Volkswagen en la economía alemana. Pues la industria automotriz es uno de los sectores más importantes de Alemania, representando cerca del 10% del Producto Interno Bruto y siendo la fuente principal de empleo. Pues Volkswagen no solo contribuye con miles de empleos directos en Wolfsburgo, sino que también genera un efecto multiplicador de la economía, estimulando a proveedores, servicios logísticos e industrias de servicios. En términos locales, esta ciudad es una de las regiones más ricas de Alemania, con un Producto Interno Bruto per cápita muy alto en comparación con otras ciudades debido a los ingresos generados por esta industria, ¿no? Es importante destacar para nuestros amigos de Prensa Alternativa que además de Volkswagen y sus instalaciones de producción, se encuentran incluso otras empresas y proveedores de la industria automotriz que trabajan directamente en la cadena de suministro de piezas y componentes para los vehículos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el grupo Autostat, que aunque pertenece a la Volkswagen, se trata de una ciudad interactiva y un parque temático que la empresa utiliza para promover la tecnología automotriz, lo que atrae visitantes de todo el mundo. También tenemos pues el Volkswagen Financial Service, por ejemplo, con sede en Wolfsburgo también, ¿no?
Se trata pues de una industria de la rama de servicios financieros de Volkswagen que proporciona financiamiento para la compra de vehículos, seguros y otros servicios financieros. En esta ciudad también se encuentran las empresas de logística y proveedores automotrices, por ejemplo, varias empresas satélites en Wolfsburgos, y sus alrededores se especializan en la fabricación de componentes para automóviles y servicios de logística que abastecen a la Volkswagen. Entonces, dicho eso, imagínense qué ocurriría en Alemania con el cierre pues, de estas 3 fábricas de Volkswagen, que sin duda esto tendría graves consecuencias, como pérdidas de empleo, aumento del desempleo, impacto en la producción industrial y en el Producto Interno Bruto de la nación. Además, la disminución en la producción automotriz afectaría sin duda las exportaciones alemanas, ya que el país es uno de los principales exportadores de vehículos en el mundo. Esto reduciría sin duda pues la entrada de divisas y perjudicaría la balanza comercial de Alemania. Otra consecuencia nefasta también sería la pérdida de competitividad en el mercado global, ya que países como Estados Unidos, Japón, especialmente China, han avanzado significativamente en la producción de vehículos eléctricos. Esto podría fortalecer la posición de sus competidores y debilitar la influencia de la industria alemana en el mercado global. Pues así es, Mirel, definitivamente Alemania está atravesando por una crisis que más allá de la crisis energética, pues refleja un detrimento de su aparato productor, principalmente por la Volkswagen. Eso es un tema bastante delicado en estos momentos en esa nación. Así es, Mirel. Sí, correcto, Virginia, y además que el impacto del desempleo masivo en Wolfsburgo, derivado del cierre de la fábrica de Volkswagen, tendrá consecuencias económicas, sociales y familiares muy profundas. Allá, una situación crítica a nivel económico en Alemania, porque no solo afectará a la ciudad, sino que se va a extender a toda la economía alemana y también la europea, Virginia. La pérdida de hasta 60.000 empleos directos, más los empleos indirectos que dependen de la automotriz, va a desencadenar sí o sí un efecto dominó. Y vamos a analizar un poco las consecuencias detalladas del nivel de desempleo que existe ya en Alemania y que se incrementaría con el cierre de estas 3 empresas, ¿no? Para que vean un poco el contexto de cómo está ahora Alemania. Y en primer lugar es importante entender que esta economía, como bien nos explica Virginia, está muy vinculada a Volkswagen. Entonces, el desempleo no es solo un número en estadística, es una pérdida de ingresos para miles de hogares. Las familias afectadas dejarán de recibir salarios estables, lo que va a reducir la capacidad de consumo de bienes y servicios. Esto va a generar una reducción a la demanda local, ya que los consumidores, al perder sus ingresos, estarán forzados a reducir sus gastos en todo, desde los alimentos hasta los productos esenciales. Las pequeñas y medianas empresas de la ciudad que dependen del poder adquisitivo de los trabajadores de Volkswagen también se verán afectadas. Comercios, restaurantes, panaderías, servicios de uso doméstico. Todo esto pudiera también ser un efecto colateral y cerrar sus puertas. Entonces, es un ciclo de recesión que afectaría a las familias y las empresas más vulnerables de la ciudad, generando un colapso en cadena de la economía local. Y a nivel regional, la pérdida de empleo sería aún más grave, ya que muchas otras localidades dependen de los flujos económicos que provienen de Wolfsburgo. Por supuesto, la inflación y la erosión del poder adquisitivo en su totalidad. Una de las consecuencias más inmediatas del desempleo es el aumento de la inflación y ya hemos hecho reporte aquí en Prensa Alternativa de la situación con respecto a la inflación en Alemania y los índices tan altos de desempleo que existen por la situación crítica en el sector energético. Entonces,
a medida de que se pierde ingreso, el poder adquisitivo se reduce y en este contexto los precios de los productos básicos como alimentos, vivienda y servicios experimentan entonces un incremento significativo debido a la presión sobre la oferta y la demanda, ¿no? Además, la pérdida de empleos también genera un aumento en la demanda de servicios sociales, de ayudas gubernamentales, algo que no puede asumir Olaf en este momento, lo que pone entonces más presión al presupuesto estatal, con más personas recurriendo a subsidios de desempleo y menos personas pagando impuestos sobre la renta. Debido a este desempleo masivo, por supuesto, las finanzas públicas también se ven afectadas. El gobierno alemán podría tener que tomar una medida bastante drástica como el aumento de los impuestos para aumentar pues su deuda pública para financiar este tipo de crisis que ya se está viendo el déficit de bienestar de los alemanes en este momento. Entonces, el impacto del poder adquisitivo va a ser inmediato y devastador. Inmediato y devastador. Además, por supuesto, la presión social genera entonces protesta, descontento, movilizaciones, a las cuales va a tener que, pues, Olaf manejar, ¿no? En unas circunstancias bastante graves, ¿no? Además, por supuesto, la crisis social, el aumento de la desigualdad, el aumento del desempleo, porque no afecta solo a la finanza de los hogares, sino también consecuencias sociales muy graves. Por ejemplo, en la ciudad de Wolfsburgo, donde la identidad de la ciudad está ligada estrechamente a la industria automotriz y por ende a Volkswagen, la pérdida de empleos masivos genera entonces una crisis social. Crece la tensión social entonces y por supuesto todo esto se va a reflejar en críticas hacia el gobierno. Correcto. Y además el desempleo genera una sensación de inseguridad, de desesperanza. Y por supuesto la sociedad va a comenzar a buscar culpables. Culpables por la mala alimentación, culpables por el bajo poder adquisitivo, por el aumento de la inflación, culpables por la cantidad de dinero exorbitante que Alemania provee para pues mantener los caprichos de la OTAN y de la Unión Europea y de Estados Unidos, y además la brecha va a crecer de una manera exponencial con el cierre de estas empresas. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuaremos con el análisis. Los analistas económicos han advertido que sin un cambio radical en las políticas de apoyo a la industria local, Alemania podría enfrentar una recesión de consecuencias catastróficas. El PIB de la región ha mostrado signos de estancamiento y la falta de inversiones en tecnología y desarrollo han dejado a las empresas nacionales rezagadas frente a competidores extranjeros. La dependencia en el gas ruso, sumada a las fluctuaciones energéticas causadas por la guerra en Ucrania, ha intensificado la crisis, elevando los costos de producción a niveles insostenibles. La situación económica es insostenible y el pueblo europeo exige con mayor fuerza respuestas inmediatas. La competencia feroz de China, que produce vehículos más baratos y de calidad creciente, ha dejado a Volkswagen tambaleándose y a puertas de la ruina. Las exportaciones alemanas han caído un 6% en los últimos meses, marcando una de las peores caídas en décadas. La transición hacia el coche eléctrico, que prometía ser la salvación de la industria automotriz alemana, se ha convertido en una carrera en la que Alemania corre con los pies atados. Una industria que se quedó en el pasado y no supo cómo ser competente frente a un panorama devastador. Por otro lado, las autoridades europeas, las políticas de Berlín y Bruselas han colocado a Volkswagen al borde de un colapso que no es solo empresarial, sino también social y cultural. Sin importarles la situación de la población europea, aún se sigue financiando guerras ajenas y los lineamientos impuestos desde Washington.
Volkswagen es más que una empresa, representa a Alemania en lo bueno y en lo malo, dijo la periodista Georg Merck, que hizo resonar el eco de estas palabras que se sienten en cada rincón de la ciudad, desde las plazas hasta el estadio de fútbol donde Stefan Schmidt, delegado de IG Metall, se prepara para otra ronda de negociaciones que parecen una pelea contra el tiempo. Luchamos porque no se cierre ninguna fábrica, afirma con una determinación casi desesperada, mientras la sombra de Detroit, palabra innombrable y funesta, flota en el aire como una sentencia maldita, donde las esperanzas están por los suelos y solo les queda esperar el colapso total. Esto no es Detroit, insiste Dennis Beilman, al alcalde, con una voz que quiere sonar firme, pero que tiembla apenas al decirlo. Wolfsburg es y seguirá siendo el corazón y la sede de Volkswagen, sociedad anónima. Lo que será es ser testigo de la quiebra total de una industria que se cae a pedazos bajo la ineficaz dirección. Las cifras son implacables. Una caída de más del 20% en los ingresos de la compañía en el último trimestre y una inflación que ha elevado los precios al consumidor en Alemania a niveles que no se veían desde hace décadas. Los temores se hacen cuerpo en los pasillos de la fábrica. La crisis europea se agrava con cada día de guerra en Ucrania y la mirada atónita de los consumidores ya no contempla gastar 30.000 euros en un auto si pueden adquirir uno por la mitad. Continuamos con este reporte. Virginia, ¿qué nos tienes para este bloque? Sí, miren, es importante destacar que actualmente existe una crisis energética en Europa, ¿no? Exacerbada por la guerra en Ucrania y por la dependencia de la Unión Europea del gas ruso. Esto pues lo tendrá que enfrentar la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. Pues bajo su liderazgo no ha logrado encontrar alternativas energéticas rápidas y sostenibles, lo que ha llevado a aumentos en los costos de vida para los ciudadanos europeos y un descontento social creciente, ¿no? También ella ha sido criticada tanto por los Estados miembros de la Unión Europea como por algunos observadores por su postura hacia Polonia y Hungría en temas de Estado de Derecho, pues se le acusa de usar los fondos europeos como una herramienta de presión contra estos países por sus políticas internas en temas judiciales y derechos sociales, lo cual ha generado controversias sobre la imparcialidad y la autonomía de los Estados miembros. Además, los críticos argumentan que ella incluso ha acercado demasiado a la Unión Europea a los intereses de Estados Unidos y la OTAN, especialmente en el contexto del conflicto bélico, ¿no?, de Ucrania. Pues esta percepción ha generado críticas de aquellos que creen que la Unión Europea debería tener una política exterior y de defensa más autónoma y no alinearse completamente con las decisiones de Washington, especialmente en temas de sanciones y relaciones con Rusia. Pues yo creo que todo este paquete ha hecho que esta situación económica vaya mermando en el país, ¿no? Sobre todo la mala gestión, ¿no?, que vemos pues que ha hecho el canciller alemán y la presidenta de la Comisión Europea en torno a este tema. Así es, Mirelis. Si yo para este bloque, Virginia, quiero traer a colación los titulares más importantes que se han reflejado con respecto a esta crisis en Alemania en los últimos días, y voy a comenzar con la BBC. Titula de la siguiente manera, amigos de Prensa Alternativa: ¿Cómo el temor a la recesión acelera en Alemania la tensión entre la vieja y la nueva economía? Esto es un especial que saca la BBC, pues relacionado con el fantasma de la recesión que regresa a Alemania, ¿no? Y dice este artículo que su industria sufre el retroceso más largo de su historia, superando incluso la crisis financiera de 2008. Sus exportaciones se enfrentan a una competencia salvaje en el mercado global y su incremento, dicen los economistas, no han podido esquivar la recesión. Incluso recuerdan en este artículo el Foro Económico Mundial en Davos y lo que dijo el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, quien negó estos problemas en Alemania e incluso pues quiso reflejar
como que si este fantasma de la recesión es un problema enfermo en Europa. Y esto lo que refleja son contradicciones del propio ministro de Defensa alemán, ¿no? Pero en este artículo de la BBC dice que según los economistas, la debilidad de la economía más grande de Europa deja al descubierto problemas estructurales que no podrá resolver Alemania en el corto plazo. El primero de estos es la energía. Su precio no solo afecta a los costos de las empresas y a su competitividad internacional, sino también a los consumidores que pues tienen que pagar unos precios muy altos para poder obtener gasolina. Y además, este artículo dice que todos los modelos de negocio en la Alemania industrial y en la realidad de todas las sociedades estaba basado en disposiciones de hidrocarburos abundantes y baratos, sin límites, que iba pues a venir por los gasoductos de Rusia. Y que todo esto ha generado entonces un impacto muy fuerte que Alemania no va a poder resolver en el corto plazo. Además, dice el artículo, los alemanes están acostumbrados a marcas de renombre que tradicionalmente han venido pues en cantidades abundantes, automóviles, maquinarias y producción de químicos, electrodomésticos, pues ahora todo el consumo de la propia población ha disminuido porque ha disminuido su poder adquisitivo. Esto lo dice la BBC, amigos de Prensa Alternativa, no lo estoy diciendo yo, es un artículo que publicó la BBC para que ustedes vean que ya la situación en Alemania es insostenible. No pueden ya tapar la grave crisis económica que tiene Alemania y recuerden ustedes que Alemania como país europeo era uno de los bastiones más fuertes de la Unión Europea. Era una de las economías más fuertes. Ahora pues está pasando por la peor crisis en su historia. Vamos a ver la última parte de nuestro reporte y hacemos las consideraciones finales. La gente aquí se lamenta y llora, comenta Bruno, el ex trabajador y ahora dueño de la Tunnel Schanke. La población de Wolfsburgo está pendiente de un hilo porque su dependencia es absoluta a la empresa alemana que está en el punto más crítico. Soy un poco médico, abogado, barman y hermano para ellos, dice antes de llenar otra copa que busca templar los ánimos. Y mientras el vaso se vacía, la realidad golpea. La caída de Volkswagen podría ser el presagio de un sismo industrial capaz de hacer temblar a toda Europa. Los expertos advierten que una recesión en la industria automotriz podría desencadenar un efecto dominó que impactaría a cientos de miles de trabajadores en toda la región y agravaría las tensiones sociales. La dependencia abismal de Wolfsburgo hacia Volkswagen es alarmante. La pérdida de hasta 10.000 empleos directos, con desestabilizar no solo la economía local, sino también la identidad de una ciudad que vive con miedo y preocupación. La solidez de la industria alemana, que parecía indiscutible, parece hoy un recuerdo lejano frente a un mundo que se tambalea entre guerras, proteccionismo y avances implacables de potencias emergentes. La situación se agrava mucho más por líderes europeos. Scholz y von der Leyen continúan inmersos en cálculos políticos que dejan a la gente de Wolfsburgo preguntándose si sus lágrimas y sacrificios son siquiera notados por quienes deberían protegerlos. En esta comunidad... Bueno, últimos detalles de este reporte, Virginia, ¿qué nos tienes? Yo quisiera hablarles en este segmento un poco de cómo está la situación política en Alemania tras la mala gestión del canciller Olaf. Pues el descontento de la población afectada por el aumento del costo de vida
la incertidumbre laboral y la gestión errática del gobierno, sin duda que ha llevado los niveles de aprobación de Scholz a sus puntos más bajos. La incapacidad de la coalición de Olaf Scholz para ofrecer soluciones efectivas en temas como la crisis energética y la protección de empleos industriales ha dejado un vacío que partidos populistas y de extrema derecha están dispuestos a llenar. Y es que la recesión que experimenta Alemania con una contracción del 0.2% prevista para este año refleja una dependencia que el país no ha logrado gestionar adecuadamente. Además, la ruptura con Rusia, un proveedor estable y económico de energía, ha forzado a Alemania a depender del gas más caro importado de Estados Unidos. Una medida que, aunque paliativa, no es sostenible a largo plazo. Pues esta situación ha puesto de manifiesto, sin duda, la vulnerabilidad de la política energética europea, orientada bajo presión de Washington y que ha dejado sus principales economías al borde del colapso. Y es que la gestión de la crisis de la Volkswagen y el impacto social que genera los despidos en la región de Wolfsburgo serán factores decisivos para el futuro político de Olaf, pues todo apunta hacia su fin. Sin duda, amigos de Prensa Alternativa, que Alemania, pues lo que antes era pues el gigante económico de Europa, se encuentra tambaleándose bajo el peso de una crisis creada por su dependencia de decisiones geopolíticas impulsadas desde Washington. Pues la desconexión de los recursos energéticos rusos, forzada por la presión occidental, ha dejado a Alemania a merced de una crisis energética que parece imparable. Así es, Mirelvi, definitivamente esta situación ha colado, ¿no?, en Europa, especialmente en Alemania, ¿no?, que dependía del gas ruso, y esto obviamente le ha pegado mucho en su sistema económico y vemos pues las consecuencias de lo que esto acarrea. Sí es, Mirelvis. Sí, correcto. Yo quisiera seguir haciendo un repaso, amigos de Prensa Alternativa, por la prensa occidental y voy a tocar un artículo de Euronews. Nada más y nada menos que Euronews. Dice, las dificultades económicas de Alemania se agravan y se avecina una recesión para este 2024. Este año será su segundo año consecutivo en declive. Las dificultades del sector manufacturero y la competencia mundial, especialmente la de China, ponen en relieve los problemas estructurales de la economía alemana. Los problemas económicos continúan y el país se enfrenta ahora a un espectro de cerrar este 2024 en recesión. El ministro de Economía alemán anunció que se espera que la economía se contraiga un 0,2% este año por debajo de las previsiones anteriores y marcando el segundo año consecutivo de contracción. Estas sombrías expectativas convierten entonces a Alemania en la única economía del G7 que, según las previsiones, va a caer en 2024, una continuación del descenso del 0,3 registrado en 2023. La desaceleración refleja los prolongados restos estructurales del país, incluida entonces la dependencia de su sector manufacturero y los efectos adversos de la competencia mundial, en particular la China. Además, el ajuste de las sanciones occidentales ha agravado la situación económica del país. Esto lo dice Euronews, amigos de Prensa Alternativa, y voy a continuar citando medios occidentales. France 24, el canciller alemán Olaf Scholz no tiene la reputación de ser el político más efusivo. Tiende a cuidar sus palabras y a referirse en algunos casos de exceso de aburrimiento. Pero su tono fue distinto en las declaraciones del día de ayer, amigos de Prensa Alternativa. Salió la Cancillería en Berlín a explicar por qué había decidido despedir fulminantemente a su ministro de Finanzas, Christian Lindner.
El canciller acusó a Lindner de el partido socio minoritario en la coalición del gobierno de actuar con egoísmo y de manera irresponsable. Es decir, este señor le está echando la culpa a su ministro de Finanzas. Según Scholz, le preocupa su propia clientela, le preocupa la supervivencia a corto plazo de su propio partido. El canciller agregó especialmente que después de los acontecimientos tan importantes con las elecciones de Estados Unidos, el semejante egoísmo es totalmente incomprensible. El ex ministro de Finanzas respondió y criticó al canciller por presentar, en su opinión, propuestas débiles y poco ambiciosas para afrontar los problemas del país, especialmente en materia económica. Y voy a citar lo que dijo su exministro de Economía. Olaf Scholz ha demostrado que no tiene la fuerza necesaria para permitir a nuestro país empezar de nuevo. Fracturas internas que se reflejan derivado a la grave crisis, la grave situación que está enfrentando Alemania, y se le tambalean las cosas a Olaf en este momento. Y pues incluso este señor exministro asegura que Alemania terminó siendo un experimento político. Escuchen esto, Alemania terminó siendo un experimento político inusual. Son sus palabras, no las mías, amigos de Prensa Alternativa. Una grave crisis que comienza a reflejar las costuras del gobierno de Olaf, que tiene serios problemas económicos en Alemania. Pudiera continuar, amigos de Prensa Alternativa, reseñando los titulares de la prensa occidental, porque esto fue un bombazo. La mayoría de los portales occidentales han reseñado los presagios de recesión para Alemania. El País también reseñó al canciller y el problema económico en Alemania. Dice que las diferencias sobre la política económica y repetidos desafíos al canciller socialdemócrata Olaf Scholz han precipitado la ruptura de la coalición del gobierno alemán. Y esto tiene que ver con el despido de su ministro de Finanzas. Y esto no lo decimos nosotros, el país lo está diciendo. La ruptura de la coalición del gobierno alemán por la grave crisis económica que está pasando Alemania. Y pues voy a cerrar, amigos de Prensa Alternativa, con esta publicación de un medio local, medio alemán, y dice: Volkswagen, síntoma de la crisis de la economía alemana. Volkswagen se enfrenta a duras negociaciones con el comité de la empresa. Los beneficios para los trabajadores están desplomados y existe una amenaza real del cierre de fábricas y despidos masivos. Punto de inflexión. Estas fueron las palabras que utilizó el canciller alemán Olaf Scholz para responder a las nuevas exigencias de política económica que surgieron por la grave situación del país, especialmente por la situación de Volkswagen. Esto lo está diciendo un propio medio alemán, amigos de Prensa Alternativa. Se le complica muchísimo la cosa a Olaf Scholz. De hecho, incluso dice este artículo que toda la industria automotriz, particularmente en el foco que ya sufre la progresiva pérdida de importancia en los motores de combustión en los grandes mercados, ha hecho
que se debilite la producción de automóviles en nuestra industria. Lo dice el propio medio alemán, amigos de Prensa Alternativa, nada más que decir. Queda muy claro la situación de Alemania, muy claro la situación de la Unión Europea, porque si bien es cierto, el propio gobierno alemán tiene mucho que ver, también la Unión Europea tiene mucho que ver con esta crisis que no solo está enfrentando Alemania, Claro. no solo Alemania, Francia está en la misma situación, España está en la misma situación. Hay muchos países de la Unión Europea que están pasando exactamente por lo mismo, porque la Unión Europea ha decidido cumplir a pie de la letra las imposiciones de Washington respecto a las sanciones y al ataque a Rusia, a China, que son actores importantísimos en la propia economía de esos países. Sí. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de lo que esté pasando en el tema económico, que por supuesto nos interesa a todos, amigos de Prensa Alternativa, porque de una u otra manera Latinoamérica muchas veces se ve afectada por estas crisis. Sí, es increíble. Estar con nosotros. Sí, te iba a decir que es increíble cómo esos países europeos ellos mismos se echaron la soga al cuello, ¿no? Con el tema del conflicto bélico, ¿no? Que ha arrastrado a todos esos países de Europa. Es increíble lo que ha hecho este conflicto, más allá después de las sanciones incluso. Es correcto, Virginia. Sí. Bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Así es, Mirelvis, un gusto haber compartido contigo y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Estaremos llevándoles todo lo concerniente a los acontecimientos. Así es. Amigos de Prensa Alternativa, muchísimas gracias por acompañarnos siempre, por estar con nosotros. Los leemos muchísimo en los comentarios, estamos pendientes de todas sus sugerencias. La invitación, como siempre, para que compartan el video, reaccionen, le den me gusta y, por supuesto, se suscriban a nuestro canal, a nuestra comunidad, para que se mantengan informados de todo lo que está pasando en el mapa geopolítico mundial. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.